En esta fiesta del cuerpo y la sangre del Señor tenemos que considerar tres aspectos principales. El primero es el que toca directamente a la fe católica. Nadie es católico si no cree que después de la consagración, después de las palabras de nuestro Señor que el sacerdote repite in persona Christi, el pan se convierte en la carne de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. La carne y la sangre están por fuerza del sacramento. Y por concomitancia, porque a Cristo no lo podemos separar, está en estado glorioso en el cielo, íntegro y entero, por concomitancia está donde está el cuerpo, ahí está la sangre, el alma y de la divinidad. Y a donde está la sangre, por fuerza del sacramento, por fuerza de la concomitancia, porque nuestro Señor no es divisible, está el cuerpo, el alma y la divinidad. Por tanto, está Cristo todo entero, no solamente en cuanto hombre, sino en cuanto Dios, que ese hombre no existe por sí mismo, sino que existe en el Verbo de Dios. Por tanto, es de fe, como decía Santo Tomás aquí en la lectura que tuvimos antes del Evangelio, la secuencia, es dogma dado a los cristianos que se crea que Cristo está todo entero en cada una de las especies del sacramento. Después de la consagración se opera esa maravilla, o sea, en la propia consagración, por fuerza de la verdad de las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo, allá está nuestro Señor. Esta es mi sangre, este es el cáliz de mi sangre, ahí está nuestro Señor. Entonces, es dogma que tenemos que creer en esto. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, es un capítulo muy bonito, precioso, extraordinario, es el capítulo de la Eucaristía. Nuestro Señor dice claramente: mi cuerpo es comida y mi sangre es bebida. Y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive por mí, tendrá la vida eterna, estaré yo en él y él en mí. Por tanto, el sacramento de la Eucaristía instituido por nuestro Señor Jesucristo es de fe y sin él no se llega a la vida eterna. Un católico que renuncia a comulgar está comprando su billete para el infierno. Y un católico que es fervoroso en comulgar está comprando su billete para el cielo. Santo Tomás dice, es una suerte muy diferente para los que comulgan y no comulgan, para los que comulgan bien y los que comulgan mal. Tanto es una cuestión de fe católica que nadie puede negar sin el riesgo de condenación eterna. Pero además de ser una cuestión de fe, es una cuestión de teología, porque no es tan fácil entender cómo es que nuestro Señor está en la hostia, cómo es que la sangre está en el vino, si cuando uno prueba el vino sabe a vino, huele a vino, tiene la consistencia del vino, y cuando uno comulga la hostia, aquello tiene sabor a pan, consistencia de pan, color de pan, forma de pan. Entonces, ¿cómo es que nuestro Señor realmente está ahí? Bien, esto fue un asunto bastante debatido en la Edad Media. Antes nadie ponía objeción ni levantaba dudas al respecto. Todo el mundo tenía claridad, los padres de la Iglesia lo afirman, sí, de forma tajante y completa, pero claro, faltaba la explicación lógica. ¿Cómo es eso? Si nos dicen que Jesús está ahí, ¿cómo está ahí? Y entonces, en este gran debate, hubo varios personajes que se fueron alineando con el paso del tiempo en torno a una teoría equivocada, condenada por la Iglesia. Y hubo otros personajes que se fueron alineando con el tiempo a una teoría que fue la teoría de la Iglesia, que llegó a declararse dogma de fe. Los primeros decían que Jesús estaba como un símbolo, y son varios que se alinean con el gran exponente de la corriente, que es Berengario de Tours. Pero tenemos Herioto Escúgena, una cosa así. Después tenemos también un monje
del inicio de la Edad Media, que escribió un tratado sobre la Eucaristía y que dijo que la Eucaristía se dividía en verdad y figura. La verdad era el sacramento, lo que uno tocaba, y la figura era Cristo, que estaba figurado por el sacramento. Esa afirmación ambigua dio lugar a que después se desarrollase una teología espuria, una teología falsa, venenosa, que era la teología del simbolismo. Cuando el Padre dice las palabras de la consagración, el pan sigue pan, pero pasa a simbolizar el cuerpo de Cristo. Por tanto, ese pan no se transforma, no hay una conversión del pan en la carne y una conversión del vino en la sangre. Esa es la teoría equivocada, que sobre todo Berengario de Tours defendió así testarudamente, a pesar de innumerables advertencias de la Iglesia, seguidas de innumerables retractaciones, seguidas de innumerables recaídas. O sea, él iba delante de los concilios que se reunían para condenarle, juraba humildemente, salía de allí y volvía a defender el error. Hasta que finalmente un papa muy santo, que también era amigo personal suyo, de Berengario, lo llamó al orden en el año 1080, en un sínodo romano, y le dijo: has de renunciar por completo a tus teorías, si no, amigo mío, no vas al cielo, y contigo no van al cielo los que crean en ti, porque él era profesor. Berengario era un gran profesor de teología. Entonces Berengario renunció una vez más a sus errores, pero de esta vez permaneció en la verdad. Pasó 8 años en un monasterio haciendo penitencia por sus pecados, pecado de herejía, y finalmente murió en comunión con la Iglesia. Pero con todo y todo, el clima en torno a la Eucaristía, el clima teológico, estaba sembrado de dudas. No había aparecido un teólogo así luminoso que diese una explicación cabal de qué es lo que sucedía. Entonces, Inocencio III, también un gran teólogo, cuando llegó al papado, convocó el Concilio IV Lateranense y allí definió como dogma de fe que el pan se transforma en el cuerpo, que el vino se transforma en la sangre, y esto se transforma mediante una operación que se llama transubstanciación. La sustancia pan deja su lugar a la sustancia cuerpo de Cristo, y la sustancia del vino deja su lugar a la sustancia sangre de Cristo. Y ustedes me dirán: padre, ¿qué es la sustancia? Buena pregunta. La sustancia es lo que está cuando todo cambia. A veces vemos a la hija, la mamá y la abuelita. Y dicen, ella se parece mucho a la abuelita cuando era joven. Uno mira a la abuelita y dice, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué? Porque ha habido un gran cambio entre lo que es la juventud en flor de la nietecita y la juventud siempre reconfirmada y madurada de la abuelita. Entonces, uno dice, ¿de verdad que se parecían? Creo, Señor. Entonces uno piensa, ¿y esta señora que ahora tiene la suma de las edades, cuando era pequeñita, si veo la foto, igual no la reconozco? Hay que decirle, esta es ella. Ah, todo cambió, pero una cosa no cambió. Ella sigue siendo ella. Ella era ella en el vientre de la madre, ella cuando salió a la luz, ella pequeñita bebé, que nadie... Después cuando era niña hacía... En toda esa evolución, ¿cuánto cambio? Pero solo una cosa no cambió, ella, la identidad, lo que era ella, aquello que ella era. Eso es lo que está por debajo del ser, que no cambia, que es siempre lo mismo, se llama substancia, está por debajo. Es una especie de soporte en el cual son colocados los accidentes, nuestras orejas que van creciendo siempre más, es lo único que crece hasta el final de la vida. La nariz que va creciendo también siempre más, hasta el fin de la vida, y ya el resto que decrece o, bueno, se aprimora de alguna manera, ¿no?, con el tiempo. Bien, entonces, la sustancia del vino es lo que el vino es. La sustancia del pan es lo que el pan es. ¿Cuándo se da ese cambio? ¿Qué sucede? ¿Por qué no cambian los accidentes? Bueno, Santo Tomás es el que da la explicación, porque Santo Tomás tiene la mente muy sencilla y muy clara. Dice, la sustancia es una intermediaria entre Dios y aquellos accidentes, el ser.
Dios podía directamente, Él, mantener en el ser todas las criaturas, pero no, les da una sustancia. Entonces tenemos, Dios nos mantiene en el ser por medio de la sustancia. Dios, le llama Santo Tomás, causa primera, absoluta, perfecta, inmutable. La sustancia, causa secundaria, contingente. Contingente porque pasa. Cuando nosotros morimos, la sustancia no está ya más debajo, se va. Y nuestro ser se descompone. Queda el alma, pero bueno, eso es otro capítulo. Ahora, cuando en la conversión del pan en cuerpo de Cristo, la sustancia del pan da lugar a la sustancia del cuerpo de Cristo, ¿cómo es que los accidentes del pan entonces no cambian? Explicación muy sencilla. Cuando viene la sustancia del cuerpo, junto con ella por concomitancia viene la divinidad. Entonces la divinidad que antes sustentaba en el ser aquellos accidentes por medio de la sustancia pasa a sustentarlos directamente, sin la mediación de la sustancia. Y como todo ser, dice Santo Tomás, depende más de la causa primera que de la causa segunda, contingente, a los accidentes no solamente no les pasa nada, sino que están mejor que antes, porque esa es la causa primera que los está sustentando directamente. Esta es la aplicación teológica. Es una explicación tan clara y tan inteligente que uno no entiende la asnicie que tuvieron después algunos protestantes, cuyo nombre no voy a declarar aquí porque si no después nos procesan por bullying, si bien que ya están muertos, que quisieron negar de nuevo la presencia de la Eucaristía y perdieron la Eucaristía. El protestantismo perdió la Eucaristía, la perdió, porque volvieron a la teoría del simbolismo, son berengaristas. Berengario tenía razón, y eso que Berengario se desmintió, pues creen en la versión desmentida de Berengario. Son más berengaristas que Berengario. Por tanto, todo el protestantismo vuelve las espaldas al progreso teológico con que la Iglesia había cercado de luz, de inteligencia, de sabiduría el misterio de la Eucaristía, y vuelven a las tinieblas del error y con ello pierden la Eucaristía por completo, totalmente. Y esto fue progresivo. Lutero negó hasta cierto punto la presencia real, pero hasta cierto punto la admitía. Fueron Calvino y Zwinglio que más la negaron completamente, y al final el luteranismo se alineó con ellos. Y por tanto, perdieron, no existe Eucaristía, no existe presencia real para ellos, no existe santo sacrificio de la misa, no existe nada. ¿Y esto por qué? Porque a veces uno piensa que los herejes son progresistas, que quieren el progreso. No, en general los herejes son arqueólogos, les encanta el pasado. Entonces estos volvieron a la versión desmentida de Berengario, un acto de una inteligencia muy discutible y que sobre todo tuvo una consecuencia trágica. Una gran parte del cristianismo quedó sin este tesoro infinito que es la Eucaristía. Esta es la teología. Dijimos que este misterio hay que analizarlo desde el punto de la fe, punto de vista de la fe, punto de vista de la teología y punto de vista del amor, de la caridad. Entonces, desde el punto de vista de la caridad, ¿qué decir? Decir que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo se haya quedado en la Eucaristía fue un gesto de amor extremo que le costó unos sufrimientos absolutamente inconcebibles. Ustedes me dirán, pero padre, usted no sabe, la teología dice que Jesús está presente, está realmente presente, sustancialmente presente, pero es intocable, a Jesús nadie lo inmuta. Si uno coge la hostia con rabia, con odio, la parte, le insulta, Jesús no es atingido. No es atingido ahora, que está en la gloria. Pero cuando Jesús instituye la Eucaristía, la instituye antes de la cruz. ¿Y la instituye para qué? Para que en la cruz Él pudiese reparar y sufrir todos los pecados contra la Eucaristía. O sea, Él hizo el don de la Eucaristía, que es un don tan extraordinario, tan generoso, tan alto, tan maravilloso, que todos debíamos pasar continuamente la vida pensando en ello. Jesús está en el sagrario. Y está en el sagrario por mí. Va a renovar su sacrificio en la misa por mí.
Él se entregó por mí. Cuando viene a la comunión, viene entero a mí. Se está dando totalmente a mí. Bueno, sin embargo, Jesús sabía que no habrían almas solo así. O sea, Él no se entregaría solo a almas que lo amarían. Él se iba a entregar a almas que lo iban a recibir en pecado mortal. O sea, ofendiéndolo terriblemente con el pecado del sacrilegio. Él se iba a entregar a almas que lo iban a recibir con tibieza, que lo iban a recibir como quien se toma una galleta María, sin ninguna atención, sin ningún amor, sin ninguna consideración, que es un pecado tremendo, es un pecado horrendo, delante de un gesto de amor tan grande que la persona lo reciba como quien aún le hace un favor al Padre y se pone en la fila para comulgar. Cuando si tuviésemos rodillas para eso, lo bonito sería venir de rodillas a comulgar, de tan grande que es el don que nos es dado. Él también tuvo que pagar todos los pecados de profanación. ¿Y cómo se profana la Eucaristía? Cada vez que un pedacito por negligencia se nos cae al suelo, profanamos la Eucaristía. Piensen ustedes en cuántas comuniones en la mano mal hechas, en cuántos pecados de profanación. La gente que va a comulgar en la mano y después ni siquiera se toma el cuidado de verificar si hay alguna partícula, y que es que Jesús está en la partícula. Esto es definido por dogma de fe. La gente comulga, se sacude la mano casi. ¿Y qué es de nuestro Señor, que está todo entero en la partícula? Al suelo a ser pisado. Entonces, cuando Jesús instituye la Eucaristía, y por algo quiso instituirla antes de la pasión, Él la podía haber instituido después de la pasión, ya resucitado, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ya. ¿Por qué la instituyó antes de la pasión? Porque quiso asumir sobre sí el peso de todos los pecados que se cometerían contra ella. Y podemos decir que los sufrimientos de la cruz, en buena medida, en gran medida, son sufrimientos para reparar a Dios por las ofensas cometidas contra ese gesto de amor tan extremo que es la Eucaristía. Por tanto, cuando nosotros somos fríos, somos descuidados, profanamos a nuestro Señor, comulgamos mal, comulgamos en pecado mortal, preferimos el pecado a la comunión, preferimos la pereza a la comunión, todo eso, nuestro Señor, que fue tan bueno, tan generoso, se asumió sobre sí eso en la cruz. Se asumió sobre sí eso en la cruz. Por tanto, esto no fue un sacramento que Él instituyó como quien realiza un bello banquete y deja contento a todo el mundo y Él también se queda contento, no. Este fue un regalo que lo comprometió a nuestro Señor por entero. Él está en la hostia indefenso, a merced de la mano del sacerdote que trate de Él, a merced de la mano del ministro de la Eucaristía que trate de Él, a merced de los fieles que comulgan de Él, a merced de los enemigos que consiguen las hostias para pisarlas, profanarlas, hacer toda suerte de horrores con ellas, manifestar todo el odio en relación a ellas. Entonces entendamos hasta qué punto fue el amor de Jesús de instituir este sacramento que lo entregaba en manos de toda una humanidad, y allí habría de todo, desde los que lo amaban hasta los que lo odiaban. Que por cierto, hubo gente que se convirtió, entre ellos un gran escritor francés romántico del siglo XIX, Huysmans, se convirtió porque lo invitaron a una misa negra y cuando vio el odio con que pisaban las hostias los que se decían ateos, él se quedó, opa, yo pensé que ahí no había nada, pero si estos que se dicen ateos lo pisan con tanto odio, alguien está ahí. Y empezó su conversión viendo la profanación, viendo el sacrilegio, viendo el odio que tenían a la Eucaristía. Entonces, si Jesús hizo un acto de amor tan grande, tan extremo, para darse a nosotros en la Eucaristía, ¿cuál debe ser nuestro amor por Él en la Eucaristía? Pensemos un momento con nosotros mismos si realmente nosotros tuvimos cuidado de Él. Ustedes saben que en San Mateo 25 nuestro Señor dice a los gentiles que no lo conocen, a Él, ¿no? Si dice, si hicisteis con estos mis pequeños hermanos esas buenas obras, conmigo las hicisteis. ¿Cuáles son las buenas obras? Son 6, a ver si nos acordamos. Vamos a poner a prueba nuestra memoria.
Estuve desnudo y me vestisteis. Nuestro Señor, cuando viene sobre la hostia, claro que Él está súper bien revestido en el cielo de gloria, pero la hostia viene sola. Fue la Santa Iglesia, esposa mística de Cristo, que creó los vasos sagrados en metales preciosos para resguardar a nuestro Señor, acogerlo con amor a nuestro Señor. Así como Nuestra Señora lo envolvió en paños, lo echó en un pesebre, la Iglesia lo coloca en vasos de oro. Pero ¿en cuántas iglesias se le coloca en vasos de barro, materiales que se rompen? ¿Cuánto poco respeto son tratados esos vasos que no son bien purificados, que quedan restos de la Eucaristía en ellos? Después dice, estuve preso y me visitasteis. Tenemos un obispo español, Santo San Manuel González, que justamente se dedicó toda su misión apostólica a cercar el sagrario de gente que lo fuera a visitar, porque nuestro Señor era el divino prisionero que él estaba pidiendo la limosna de una sonrisa, de un cariño, de un amor, y sin embargo nadie le correspondía. Entonces dedicó toda su misión a conseguirle gente a los sagrarios, porque el divino prisionero de amor está ahí a la espera de que lo vayamos a visitar. Cuando nosotros lleguemos al día del juicio, nuestro Señor va a decir, estuve preso y no me visitaste. Señor, tú no estabas preso, tú no estabas en la tierra, tú habías vivido 2000 años antes. Estaba preso en el sagrario y tú nunca me viniste a visitar. Otra, era forastero y me acogiste. Nuestro Señor ya no es de este mundo. Nuestro Señor está en el cielo, pero baja a este mundo en la hostia sagrada, en el vino consagrado, para que nosotros lo podamos acoger. ¿Y cómo se acoge un forastero? Eso viene desde Moisés, casi como un miembro de la familia. Había que proveerlo de todo, ponerlo en el mejor cuarto, tratarlo con la mayor caridad. Y es que en nuestra vida nosotros acogemos con todo afecto, todo cariño, todo calor espiritual al divino forastero que se hace presente en el altar para visitarme y darse todo entero a mí. Después dice, tuve hambre y me diste de comer. Nuestro Señor tiene hambre de nuestro amor. Él está esperando que nosotros le demos la limosna de nuestro cariño. ¿Y cuántas veces nos acordamos de por lo menos pasar delante del sagrario y decirle, Señor, sé que estás ahí por mí, te amo? O entonces cuando nuestro Señor nos vea, diga, bueno, yo tuve hambre y usted no me dio de comer. Ah, no, Señor, pero si yo ayudé a los pobres. Ah, no, pero es que el pobre más pobre era yo. Yo en la hostia soy pobre de todo. No me puedo mover, no me puedo defender, dependo de los demás. Soy el pobre más dependiente de todos los pobres. Y usted no vino a darme de comer porque yo tenía hambre de su amor, hambre de su corazón, y usted no me lo dio. Tuve sed y no me disteis o no me disteis de beber. ¿Qué es esa sed? La sed de nuestra fe. Yo fui coherente con mi fe, yo sabía que Él estaba ahí y hice de Él el centro de mi vida. Nuestro Señor tiene sed. ¿Será que nosotros le damos el homenaje de nuestra fe? Y por último, estuve enfermo y me tratasteis, me curasteis. Nuestro Señor es ampliamente ofendido hoy en día. Más se extiende la Iglesia Católica, más se pierde el fervor eucarístico, la piedad eucarística, más se le trata como a una cosa. La gente cuando va a comulgar, y esto es solo prestar atención, la gente no se da cuenta de que está comulgando una persona divina y humana que se entrega. Y van allí como si fuese una cosa. Cogen aquella cosa, una especie de pan sagrado, pero no se dan cuenta de a quién están cogiendo. Entonces, ¿cómo no es ofendido hoy nuestro Señor? Es una cosa absurda, inmensamente ofendido. El Papa Benedicto en una entrevista decía, en Roma hay una tablilla en el mercado negro para vender hostias. Si era hostia de la misa del Papa, valía más caro. Por eso nosotros en San Benedetto, en la iglesia nuestra en Roma, jamás damos la comunión en la mano, jamás. ¿Por qué?
Porque el Padre, cuando hay riesgo de profanación, está dispensado de dar la comunión en la mano. Porque antes va Jesús que la persona que va a comulgar. Y si la persona que va a comulgar tiene un mínimo de amor, lo entiende. Perdón, pero hay riesgo de profanación, no se da la comunión en la mano. Porque ¿cuántas veces nosotros en San Benedetto tuvimos una señora que comulgó en la boca? Y después hizo así, se sacó la hostia, una señora la vio, y el padre que estaba allí en la época, ahora ese padre estaba en Cuyabá, muy celosamente fue y dijo, abra su bolsa, saque la hostia, cómasela. Entonces, ¿cuántos sacrilegios? ¿Cuánto odio? Y nosotros vemos a nuestro Señor así enfermo, lo curamos con nuestra reparación. Nosotros reparamos todas las ofensas que le hacen a Él. Entonces, delante de esto, ¿qué decir? Decir que nuestra vida tiene que cambiar, que tiene que girar única y exclusivamente en torno a nuestro Señor, que está con nosotros en la Eucaristía. Y que mientras no sea así, no somos buenos católicos. Soy católico de misa dominical. Muy bien, fenomenal, me alegro mucho. Ya hace parte de un pequeño porcentaje. Pero si la persona no tiene a nuestro Señor Eucarístico en el centro de la vida, buen católico no se puede considerar. Tiene que ser una santa obsesión, un amor exagerado, fogoso, constante, completo, que absorbe a toda la persona. Porque delante de un gesto de amor tan exagerado, solo cabe un amor exagerado, totalizante, completo de nuestra parte. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que así sea, que si nosotros podamos amar a nuestro Señor de esa manera, amarlo totalmente, completamente, por entero, de tal manera que si algún día nuestro Señor nos preguntase lo que le preguntó a Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás estaba un poco preocupado porque, claro, había tratado de la Eucaristía de una forma muy filosófica. Y entonces, toda esa terminología tan técnica le parecía que un misterio de amor, reducirlo no, más tratarlo de accidente, forma, sustancia. Y estaba en la capilla preocupado diciendo, ¿será que traté bien de la Eucaristía? ¿Será que la misa de la Eucaristía que escribí fue bastante calurosa o no? Y fíjense, nuestro Señor entonces salió al paso y le habló. Y no solo lo oyó él, lo oyeron varios otros que estaban ahí. Tomás, has escrito muy bien sobre mí. No, scripsisti bene a me. Y le dijo, ¿qué quieres de mí, Tomás? Y Santo Tomás no lo pensó. ¿Qué creen ustedes que respondió? Él respondió, solo a ti, Señor, te quiero. Que así sea.